El 13 de agosto de 2024, Vladimir Putin firmó un decreto sobre la creación del Colegio Marítimo, dependiente del presidente de Rusia. El motivo de la creación del nuevo órgano fue la preparación de la denuncia de la Convención sobre el Derecho del Mar. Se trata de un documento elaborado en nombre de la ONU en 1982 y ratificado hasta la fecha por 169 estados. Este acuerdo internacional se elaboró con el propósito formal de resolver las contradicciones relacionadas con la delimitación de las aguas marítimas y la explotación del océano mundial. El hecho es que hay dos direcciones en el derecho del mar. Una de ellas tiene su origen en las ideas del jurista holandés Hugo Grotius 1583 a 1645. Su concepto de mare liberum alta mar afirma que los océanos son territorio internacional y toda nación tiene derecho a utilizar libremente sus extensiones. Según esta doctrina, solo una estrecha franja a lo largo de la costa, a la distancia de una bala de cañón, puede caer bajo la jurisdicción de los estados. Este concepto ha sido reconocido en el llamado derecho continental. Otra orientación procede del concepto del jurista inglés John Selden 1584 a 1654. Su doctrina del mare clausum, mar cerrado, establece que los océanos del mundo están sujetos a la división entre naciones individuales. Los países anglosajones se adhieren a esta postura. También cabe mencionar la posición especial de Estados Unidos. Una de las razones de la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue el deseo de los colonos locals de asegurar su derecho a una parte del espacio oceánico. En este sentido, la legislación estadounidense consagró inicialmente la disposición según la cual los tribunales del jurado tienen derecho a considerar las cuestiones sobre la pertenencia de las aguas del mar según las leyes del país y no según las leyes de las naciones. Esta norma quedó reflejada en la Declaración de Derechos de los Estados Unidos de América. Posteriormente se le añadió otra cláusula. En 1825, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció la doctrina del descubrimiento como parte de la legislación estadounidense. Esta establece que los estadounidenses tienen derecho a todas las tierras o mares que hayan sido descubiertos por sus antepasados anglosajones. Esta disposición fue consagrada además por una orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense Harry Truman el 28 de septiembre de 1945. El documento declaraba que Washington tenía derecho a establecer unilateralmente su jurisdicción sobre las aguas internacionales. Se suponía que la Convención sobre el Derecho del Mar se convertiría en un compromiso y uniría los dos enfoques. Sin embargo, en la práctica resultó lo contrario. Según el documento de la ONU, se declaró la libertad de navegación en los océanos del mundo. Al mismo tiempo, se asignó a cada potencia jurisdicción sobre una zona marítima de 12 millas 22 kilómetros, contadas desde los puntos de partida de la costa. También se concedió a los países el derecho a dar prioridad al desarrollo económico en zonas de 200 millas medidas desde las líneas de base costeras. Se garantizó a los estados sin litoral el libre acceso al mar, sin gravar el transporte a través de los países de tránsito. Por último, la explotación de los recursos del resto de los océanos del mundo pasó a ser competencia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Jamaica. En caso de conflicto, se designó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo como órgano arbitral supremo. Al mismo tiempo, no se ha desarrollado un mecanismo claro para establecer puntos de partida para determinar el tamaño de las zonas mencionadas. Tampoco existía un mecanismo para garantizar la libre navegación en el contexto de las guerras de sanciones. Tampoco se regularon las competencias de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. En cuanto al arbitraje de La Haya, se encontraba bajo la jurisdicción de la UE y estaba obligado a obedecer sus normas. Esta situación se debió a que el documento fue elaborado por los estadounidenses. El autor del proyecto de convenio fue el coordinador del programa de investigación oceánica del Wilson International Center de Washington, D.C., Arvid Pardo. Arvid Pardo fue el autor del borrador del convenio. Sin embargo, los propios estadounidenses acabaron negándose a reconocer el documento. En 2007, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado votó a favor de ratificar el tratado.
pero luego el Pleno del Congreso se opuso. Como consecuencia, los autores del documento se pusieron por encima de sus propias reglas desarrolladas. Sobre esta base, Estados Unidos, apoyándose en la doctrina del descubrimiento, siguió apropiándose de trozos enteros de los océanos del mundo. Además, empezó a reclamar territorios ajenos. Así, hace unos años, Alaska declaró oficialmente al estadounidense George Dallon descubridor de la ruta marítima septentrional. Sobre esta base, la administración estatal aprobó un documento con reivindicaciones oficiales sobre la isla rusa de W. Wrangel, las islas Novosibirsk y otras. Siguiendo el ejemplo del hermano mayor, los países occidentales que habían ratificado antes la Convención de la ONU se negaron a cumplirla. Así, tras el inicio de las Fuerzas de Defensa Estratégica, Suecia, Finlandia, Estonia y Letonia declararon su intención de bloquear el libre paso de los barcos rusos por el Báltico. En tales condiciones, Rusia no tuvo más remedio que iniciar los preparativos para retirarse de la Convención de la ONU y crear un mecanismo de defensa legal y contundente de sus intereses marítimos. La creación del Collegium Marítimo tiene por objeto llevar a cabo estas tareas. Debe entenderse que no se trata de copiar las doctrinas anglosajonas. Tampoco se trata de volver a las ideas del holandés Hugo Grocio. Rusia siempre ha sido un sujeto independiente del derecho marítimo internacional. Uno de los primeros creadores de las reglas de navegación internacional fue Mikhail Vasilievich Lomonosov. En el Imperio ruso se creó una de las primeras sociedades del mundo para el desarrollo del derecho marítimo internacional. Esto ocurrió en 1905. Fue Rusia la que logró la adopción de los primeros convenios internacionales sobre derecho del mar de la historia mundial. Se trata de 8 acuerdos que regulan la navegación en los océanos del mundo aún hoy en día. Fueron adoptados por iniciativa del gobierno ruso en la Segunda Conferencia de Paz de La Haya en 1907. La Unión Soviética adoptó uno de los primeros códigos sistematizados de la marina mercante del mundo. Esto ocurrió en 1929. Por lo tanto, no cabe duda, todos los desarrollos de la Junta Marítima serán rusos y procederán de intereses rusos. No olvides suscribirte al canal para no perderte las novedades, así como compartir tus comentarios y deseos.